Hola, buenas tardes. Bueno, somos el grupo 3 del Diplomado de Diseño Interior y Sostenibilidad. Hoy vamos a exponer nuestro proyecto final, que es la Unidad de Promoción y Desarrollo Cultural ubicada en Silvania, Cundinamarca. Nosotros empezamos este desarrollo y este análisis desde nuestro objetivo SMART, el cual podemos pues, observar al costado izquierdo. Este objetivo SMART contempla las actividades que se van a desarrollar dentro de la unidad de promoción y desarrollo cultural, el público objetivo al cual estamos nosotros pues interesados y las acciones sostenibles que vamos a desarrollar. Dentro de esas acciones, nosotros determinamos elegir un área específica a desarrollar, que es la zona de cafetería. En un principio, la exploración de este proyecto empezó a partir del análisis que hicimos con Seven Vortex, en donde identificamos que un punto álgido importante para poder comprender el diseño interior y la sostenibilidad era la cocina. Entonces, nosotras lo que decidimos fue desarrollar este espacio teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, tanto de los alimentos como del agua. Entonces, pues nuestro objetivo SMART se va a enfocar mucho en eso, en cómo el espacio permite que los niños, adolescentes, colaboradores y padres de familia se involucren tanto con el proyecto, que es lo artificial, como con lo natural y cómo el espacio propicia esta extensión de la naturaleza hacia el interior del proyecto. Tenemos un área construida de 150 metros cuadrados y un área del lote de 11.000 metros cuadrados. Ah, el proyecto de por sí pues va a manejar todo un ciclo vital, digamos, que vamos a ver más adelante. Entonces, pues a continuación, María Paula nos va a especificar un poco cómo nosotros trabajamos todo el proceso de confort. Vamos a hablar sobre el ROI, vamos a trabajar también los objetivos de la sostenibilidad, materiales, paleta de colores y demás. Entonces, María Paula, te cedo la palabra. Vale, gracias Tatiana. Pues en primer lugar hicimos esta tabla de esta matriz para evaluar como el confort de cada una de las zonas de la unidad de promoción, en donde pues se hace un énfasis evidente pues en la zona de cafetería donde es nuestro punto de intervención, en donde pues todos los confort, tanto el térmico, el acústico, el visual, se tuvieron en cuenta para crear un ambiente apto para todo el público que iba a estar ahí. Muy ligado, siempre ligado y siempre muy centrado como a lo que decía Tatiana en la conexión con la naturaleza. Entonces, por ende, digamos que una de las que quisimos potenciar más, por ejemplo, es el confort visual. Ya primero porque queremos que las personas crean una visual natural permanente. Igual también entonces está ligado como al confort psicológico, ya que pues la presencia de la naturaleza hace como un beneficio sustancial como en las personas y la relación directa con eso. Ya en cuanto al confort, también, bueno, también el visual, en cuanto a la iluminación que hicimos, ya más tarde lo especificamos en las imágenes, pero quisimos también ahondar mucho en la iluminación natural, que también tiene relación con lo de la naturaleza, y, y en lo estético, relacionar la naturaleza con, pues, con la cultura propia de la región. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso por ese lado. Entonces, ya pasando a esto que acabamos de decir, pues en cuanto a al área de cocina, lo quisimos representar en una zonificación de del área de cocina como tal.
en el cual lo dividimos en 5 zonas, que es la cocina, el cual representa un 15% del área, el comer, que es como digamos el área de mesas y en donde donde las personas van a consumir los alimentos y pues entre otras cosas como socializar y charlar y como pasar el rato, por decirlo así, que es el 25% del área, el 15% que es este mesón, que es donde se va a realizar los talleres de cocina, y el 5% que es el ciclo biológico, el del color amarillo que podemos ver aquí, que es el manejo de los residuos, o sea, la división de los tipos de residuos y su posterior manejo, y ya el sendero, que es el que veíamos en esta parte, el sendero, que es como esa conexión que quisimos hacer entre pues el área construida, entre lo artificial y la naturaleza pues que teníamos en el lote que nos brindaron, ¿no? Y entonces crear como la relación entre la actividad o sea, como dentro de la actividad con la naturaleza. Y eso pues representa un 40%, ya que es como uno es como la parte más importante, ya que ahí se hace un contacto con la naturaleza y es donde los niños aprenden sobre todo lo de la siembra, la cosecha y todo esto. Entonces, bueno, por un lado, la actividad empieza precisamente en este sendero ecológico que se quiso interrelacionar con el bosque ya existente, precisamente con este recorrido. Entonces, a lo largo de este recorrido se plantearon estas mesas bajas que están dispuestas, digamos, a la altura de los niños, en los que ellos pueden observar y manipular los elementos, digo, los alimentos que se siembran y con la ayuda de la guía, pues en algunas zonas van a sembrar, en algunas zonas se va a recolectar y mientras pues se hace como el recorrido con la naturaleza. Posteriormente, durante ese recorrido se hace una recolección de alimentos que se van a llevar pues, al área de cocina y al área de taller principalmente, en donde los niños pues, van a aprender cómo a la manipulación de estos alimentos recogidos. Entonces, si se tienen que recortar, cortar algunas cosas, cuáles se desechan, cuáles partes se mantienen o se pelan, y también de paso pues aprenden como los residuos de cada una de estas cosas, el lavado de los mismos y ya pues su posterior preparación para crear algún tipo de alimento como una ensalada o otro tipo de preparación que ellos mismos van a posteriormente consumir. Y ya el ciclo biológico de este 5% es pues el manejo de estos residuos, tanto de los que se generan durante la preparación como los que se generan ya posterior al consumo. Entonces, cómo es su clasificación y cómo ya una vez clasificados, cómo es su manejo, ya que la idea es que, por ejemplo, los que son orgánicos que se pueden usar, vayan al compostaje, que está en la parte de justo al lado del acopio de residuos, para que esto vuelva otra vez a la huerta y se complete el ciclo. Entonces, aquí podemos ver en el lado derecho los renders de cada uno de los espacios. Digamos, por un lado está el de cocinar, en donde se muestran, digamos, estos iconos que son cada uno de los confort: el auditivo, el visual, el psicológico, térmico, lumínico, calidad del aire y olfativo, que se quisieron implementar por un lado, como les decía, con la apertura de grandes puertas y ventanas para el aire natural y la iluminación natural, por un lado. eh, se utilizó mucho los materiales naturales, entonces digamos el piso está en madera y en linóleo, que es un material a partir de elementos reciclados. A la derecha podemos ver, por ejemplo, entonces la disposición de los residuos con un gran muro en negro, con el fin de, digamos que ese es el foco central del lugar. Por eso digamos que el resto de elementos se trataron de utilizar de una manera más sobria para ese confort psicológico, y es un muro negro con el fin de utilizarlo como tiza
comunicar, digamos, el menú y el tema del reciclaje y todo esto. Y ya los colores que posteriormente Tatiana les va a hablar más al respecto, están relacionados mucho con la naturaleza y con la cultura de la región. Entonces, por ejemplo, tanto la textura de los mesones, que son en vidrio reciclado y en mármol, digamos, el mármol se utilizó más que todo por los temas de durabilidad, y este vidrio reciclado también nos pareció muy apto por el tema de sostenibilidad y por los colores que maneja, que también estaba muy ligado al confort visual. Y las luminarias son de botellas recicladas. Entonces, como que se quiso unir todo esto, pero también de una forma como muy sobria, con pequeños toques de color. Eh, aquí en este lado podemos ver el render de la zona de comidas, en donde se implementó una cubierta en madera y donde estarán ubicadas, digamos, las mesas de diferentes disposiciones y en diferente cantidad de personas, pues para que se puedan sentar tanto los acompañantes como de la parte administrativa. Y se quiso implementar esa zona también para en cuanto a la relación con la naturaleza. Más abajo podemos ver un poco más en detalle el mesón, con las botellas de vidrio, estantería y con las neveras, digamos que de la cocina, y la relación con las personas, y mucho como la relación y la visual que tienen las personas con la naturaleza, que es como uno de los conceptos centrales del proyecto. Posteriormente, que es la parte del ciclo biológico, está el muro, que es el que les comentaba, del el muro negro de tiza, en donde pues está la información del menú con las tres divisiones principales del reciclaje, que son los residuos no aprovechables, los orgánicos aprovechables y los residuos aprovechables. Que ya después, digamos que durante el taller, la idea es que las guías le expliquen a los niños cómo es el manejo de cada uno de estos, eh, y cuáles se pueden reciclar y cómo, y cuáles irían al compostaje. Y ya pues el sendero ecológico, que es como una de los fuertes del proyecto, como por esa relación directa que queremos manejar entre los usuarios y la naturaleza, y que realmente entiendan como de dónde provienen los alimentos, cómo se manejan, y que ellos como que aprendan a valorar todo eso y todo el proceso, y que muchos de esos lo apliquen como a su vida cotidiana. Entonces, digamos que todo esto se ve en el ROI, en la propuesta de valor que vemos aquí. Entonces, precisamente lo que se quiere con este proyecto es la promoción y práctica de la sostenibilidad en los niños, para que haya un buen manejo de los desechos. O sea, por un lado, el aprendizaje de los niños de esta parte de la sostenibilidad y esta parte de la alimentación, como el valorar todo este tipo de cosas, y aprendan este tipo de prácticas sostenibles, y asimismo que la construcción en sí sea sostenible para que sea amigable con el medio ambiente, y aporte, como digamos, a esa parte del cuidado. Entonces, digamos, más tarde también Tatiana les va a explicar cómo el proyecto en sí hay un manejo del agua y otro tipo de cosas. Asimismo, también sacado del análisis que hicimos en el Seven Vortex, pues hay una divulgación y apropiación de la cultura local a partir de los conocimientos que transmiten los guías, ya que la idea es que los guías sean también personas de la región, con conocimientos culturales, gastronómicos y bueno, todo lo que haga falta para que le transmitan todos esos conocimientos, todo ese arraigo, toda esa cultura a los niños, para que pues ellos como que afiancen eso y como que se personalicen de eso, por decirlo así, y eso haga que, digamos, en cuanto, por ejemplo, al comportamiento y al impacto, por ejemplo, haya una conservación de las prácticas culturales de la región, haya un fortalecimiento del mismo, y digamos que muchas veces en estos pueblos se tiende como a la
como al traslado de grandes ciudades, entonces que digamos cosas como este arraigo cultural, este conocimiento y todo esto traigan como consecuencia que estas personas quieran mantenerse en estos pueblos y ayuden a que digamos que su economía y su cultura crezcan, ¿sí? Como una construcción desde adentro de la misma cultura y economía de la población. Por otro lado, también en la propuesta de valor, también para el apoyo y promoción de la economía, eh, se, se propone una alianzas con negocios y campesinos de la región, eh, tanto para los guías, digamos que los guías es por un lado, y por el otro para por ejemplo, los alimentos que puede ofrecer eh, la, la cafetería, perdón. Entonces, crear alianzas con negocios locales, ya sea, no sé, como mermeladas o cualquier tipo de negocio que exista en el lugar para apoyarlo y, digamos, también fortalecer la economía y una estabilidad de estas mismas personas. Y por otro lado, también otra propuesta es la socialización. Como también veíamos en videos anteriores, una de las cosas importantes de los usuarios es como el socializar. Entonces, como fortalecer esa parte, ya que es un espacio donde pueden conversar y compartir con sus pares. eh, y también se pueden crear, digamos, conexiones que de pronto antes no se habían hecho antes, apoyo y como todo ese tipo de valores que se pueden generar de ahí. Em, ya vamos a seguir entonces con los ciclos del residuos y el manejo de las aguas. Listo. Bueno, tenemos estos dos pilares importantes en nuestro proyecto. El primero es el ciclo de los residuos, del que María Paula explicó un poco en el isométrico, en la zona, en la zonificación. Este pilar es fundamental porque lleva a las personas a tener una conexión directa con la naturaleza, con su territorio y con una parte, digamos, ancestral que se mantiene muy vigente en Silvania. Dentro de este ciclo, nosotras rescatamos el aprendizaje, el alimentarse, el crear comunidad y la soberanía alimentaria. Entonces, pues digamos que marcamos dentro de todo esto un objetivo muy claro, que es que nuestra unidad de promoción y desarrollo cultural busque propiciar espacios para los saberes, para que los saberes ancestrales y contemporáneos confluyan en un mismo lugar, proponiendo la toma de acción desde los saberes de la siembra, la cosecha, la preparación de alimentos y la disposición final de los residuos. Es por esto que proponemos un ciclo simbiótico del cual la dimensión económica, sostenible y humana se ven beneficiadas. Nosotros empezamos este ciclo, digamos, desde una primer fase que se enmarca dentro del numerito 1. Vamos a ver todo en el isométrico. Entonces, en el número 1 empezamos con la siembra. Allí nosotros no solo desarrollamos la siembra como acción, sino que desarrollamos también la siembra como aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, que es lo que nosotras proyectamos como diseñadoras, como proyectistas, que las personas que estén aquí enseñando en rol de educador, sean campesinos o sean personas que trabajan directamente con la tierra y que tienen el conocimiento de su territorio. Después de esto pasamos al segundo punto, que es la cosecha. Entonces ahí va a empezar también el tema del aprendizaje, porque es llevar a los niños, llevar a los adolescentes a un lugar que de pronto puede ser un poco desconocido para muchos, que es de dónde viene el alimento, ¿no? Como que poder comprender eso, digamos que eso fue algo que nos motivó mucho, nos llamó mucho la atención de la exposición pasada en donde José nos hablaba como de, bueno, no, que lo artificial no se vuelva natural, ¿no? Entonces es poder rescatar eso, rescatar lo natural, rescatar el que las personas conozcan realmente la producción, la siembra, la cosecha de lo que ellos mismos van a consumir.
El tercer punto es la limpieza y selección de los alimentos. Entonces ya después de tener el proceso al exterior, ingresamos a nuestra unidad de promoción y desarrollo cultural y generamos pues limpieza y selección en donde se ve también involucrado el ciclo del agua, que lo explico más adelante. Em, y no solo eso, sino que también aquí empezamos a tener una selección de residuos para posteriormente continuar el ciclo. En la parte, bueno, en esta parte, en la de limpieza y selección de alimentos, también está el tema de aprendizaje, porque digamos que, bueno, aunque esté señalado solamente la parte de la cocina como tal, en el mesón que nosotras propusimos, ahí pues directamente también a los niños y jóvenes se les va a estar en paralelo enseñando el manejo de alimentos. En la cuarta parte empieza la cocción o preparación de alimentos. Entonces, pues nosotros lo que pensamos, lo que proyectamos acá es tener este espacio para que los niños puedan directamente encargarse de la preparación de lo que más adelante se van a comer. Perdóname. Quinto paso viene el alimentarse. Entonces nosotras proyectamos un espacio al exterior, una especie de terraza en donde ya los niños y adolescentes pueden salir, disfrutar del exterior, disfrutar del ambiente, del lugar y comer pues lo que ya ellos mismos prepararon. Y por último encontramos la disposición de residuos, que son las tres cajitas que vemos en el isométrico del número 6. Esas tres cajitas nos van a ayudar a que los niños, adolescentes y adultos, colaboradores y padres de familia aprendan a seleccionar de forma más consciente los residuos, comprendiendo, digamos, que hay todo un trabajo y todo un desarrollo detrás de la selección. Y por último, pues ya volvemos al compostaje y todo retoma su ciclo. Después de la selección de los residuos, del número 6 vuelve al principio a alimentar el número 1, que sería la siembra. Después de esto, pues pasamos al manejo de aguas. Entonces, pues rescatamos dos elementos importantes, que es la recolección y la reutilización del agua. Todo esto lo llevamos a un solo objetivo, que es el manejo de agua. Es un elemento esencial en el desarrollo del proyecto, dado que el ciclo que se propone genera la recolección de agua lluvia y la reutilización de aguas grises, propiciando así que todo el proyecto sea beneficiado con el aprovechamiento del agua. Entonces encontramos que el agua lluvia, en el isométrico del lado derecho, encontramos que el agua lluvia va a tener un espacio, un elemento de recolección y esta pues va a ser, digamos que, entregada a varias áreas del proyecto. Dentro de esas áreas está el riego a huertas, el uso para los baños y para el aseo en general de la unidad. Por otro lado, tenemos aguas grises, que son las que salen directamente del lavaplatos. Digamos que eso es agua ya que se usa para lavar alimentos. Tenemos pues ya pensado todo un tema de trampa de grasas, ¿no? Para que esa agua tampoco vaya a salir negra o muy contaminada, porque nuestra idea es que el agua de aguas grises pueda ser utilizada para el riego de huertas, para alimentar el compostaje y demás. Entonces, hay todo un ciclo importante que estamos pues queriendo presentar para beneficio de todo el proyecto. Teniendo en cuenta que en Silvania también hay un manejo de protección de acuíferos, que es bien importante. Entonces, digamos que todo el proyecto lo hemos encaminado hacia los objetivos que tiene la misma alcaldía, el poder propiciar el cuidado de su territorio, el rescatar sus raíces, tanto indígenas, digamos, como coloniales, y el manejo de todos sus recursos de una forma inteligente. Por eso es que, digamos, propiciamos también la siembra, comprar, por ejemplo, productos de las personas que allí, pues, trabajan tanto el fique, tanto los tejidos como los alimentos. Bueno, a continuación vamos a hablar ya
más a detalle de la elección que tomamos, eh, de la decisión que tomamos para elegir la paleta de colores, para elegir los materiales y demás. Entonces vamos a iniciar con la matriz que trabajamos para desarrollar todo esto. Le vamos a dar entonces la palabra a Dolly. Gracias, Tatiana. Bueno, para complementar entonces lo que mis compañeras están exponiendo, dentro del diagrama de gestión, gracias, Mari. Dentro del diagrama de gestión, entendiéndolo como una herramienta que nos ha permitido desarrollar el proyecto buscando un resultado óptimo, sin dejar a un lado pues la parte racional ni la lógica, ¿no? Hemos encontrado que este tipo de herramientas nos permiten adaptarnos a las circunstancias, tomando pues unas decisiones que nos ayudan a orientarnos y a dar un comienzo como tal del proyecto. En este caso, todas estas herramientas que contemplan nuestro diagrama de gestión, donde nosotros estamos contemplando la parte estética, la parte práctica y la parte sostenible, encontramos un desarrollo de cada uno de los aspectos que nos llevan a determinar la composición, proporción, textura, en fin, una cantidad de elementos que nos ayudan a desarrollar unos parámetros cumpliendo requisitos, nos llevan a pensar de qué forma lo vamos a desarrollar, nos ayuda también a identificar qué recursos, qué materiales específicos, incluyendo los materiales, las certificaciones también. Pues no me voy a poner a detallar cada material porque pues, se nos extiende mucho la presentación, pero de pronto cojo un ejemplo. En la estética, en el lado del color, estamos viendo que por la parte de requisitos, nosotros debemos manejar una paleta cromática con el entorno de lo natural, porque estamos estableciendo una relación y una utilización de recursos inteligentes, como le dijo mi compañera Tatiana. Entonces, con base a esto, nosotros escogimos una paleta que nos ayude a tener una relación con el entorno, que es un bosque que queremos amarrarlo al proyecto y queremos que los niños y adolescentes de Silvania pues lo entiendan, lo manejen y lo aprovechen al máximo, ¿sí? Pero enfocándonos en la parte estética, en la parte del color, pues determinamos que por eso fue que decidimos tomar esta paleta de color. Entonces, como un recurso objetual, decidimos aplicar los colores en las paredes, en los cojines, en revestimientos y en accesorios, manejando esta paleta. ¿Con qué acabado? Vamos a utilizar pintura de Viniltex, que es una marca nacional que no contempla tener que incurrir en gastos de exportaciones, sino que lo conseguimos y apoyamos de una vez pues, la parte económica de nuestro país. Y encontramos en la marca Viniltex un tipo de pintura ecológica que tiene un mínimo contenido de componentes que no liberan formaldehído, que es lo que contamina los ambientes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos los tonos, por ejemplo, los verdes y sus referencias, los tonos tierra también y sus referencias, y encontramos que esta empresa maneja una certificación que es la Green Gold, que pues le da el certificado de un buen manejo en cuanto a este tipo de pinturas. Pasamos en la parte práctica, donde encontramos pues muchos aspectos relacionados con el confort. El confort que nos ayuda a determinar de que las personas que utilizan los espacios de nuestro proyecto se sientan bien, se sientan cómodas y cumpla con todas las experiencias que deben de vivir dentro del proyecto. Ahí pues vamos a dar un ejemplo del manejo del confort acústico. En el confort acústico
Por ejemplo, nosotras estamos planteando generar un tipo de aislamiento en las áreas donde así se han requerido, ¿sí? En las áreas privadas, por ejemplo, donde los niños estén desarrollando lecturas y partes encerradas, que ya eso pues puede ser en el segundo piso donde están las salas de lectura. Establecer aislamientos acústicos que establezcan niveles mínimos de decibeles en las áreas de estudio, como lo había comentado, contemplando utilización de materiales que nos ayuden a apaciguar un poco el ruido en general. Esta especificación la tiene, por ejemplo, una fibra mineral de marca Córtega con las especificaciones planteadas y que nos ayuda a generar un alto en los decibeles de ruido, nos ayuda a absorber y por lo tanto los niños van a tener mejor concentración al momento de hacer sus estudios. Pasando ya a la parte sostenible. En la parte sostenible, por ejemplo, vamos a hablar de un tema como son la parte de industria e innovación. Es la parte de abajo, Mari, la parte verde y la parte sostenible. Casi en lo último tenemos la industria e innovación. En esta parte debe establecer unos productos con materiales de la región, en el amoblamiento, que apliquen tecnología sostenible, tanto en acabados como en pisos, mesas, mesones, tapazoles. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a generar aplicaciones de aprendizaje encaminados a la generación de emprendimiento con recursos renovables. Nos ayuda también en el manejo de materiales sostenibles, en especial en el área de cafetería, que es la que nos enfocamos. Por ejemplo, las mesas se van a desarrollar con un tipo de lámina que maneja la empresa Duratex. Ahí están las especificaciones, RH Unicord de 30 milímetros, acento. En el mesón también vamos a manejar un tipo de piedra que es con material reciclado en vidrio, que se llama Gramstone. ¿Qué más? Y en los pisos el linóleo, también la madera, que también son materiales sostenibles, ¿sí? Y que cumplen con especificaciones y con certificaciones requeridas. Ya pasando a la matriz, María Paula, si me ayudas por favor a pasar exactamente. Pasando a la matriz, encontramos que en la matriz el diagrama nos muestra que lógicamente el mejor desarrollo está en el área de la cafetería, que fue en la que más nos enfocamos en buscarle solución a todas las funciones especiales, tanto prácticas como simbólica, técnica, al confort, a la relación entre los usuarios del proyecto. Entonces, vemos cómo se complementa el área de cafetería tratando de utilizar de la mejor manera todas estas funciones requeridas para el desarrollo del proyecto. Las demás, pues si nos hubiéramos enfocado, hubiéramos tenido más tiempo de poder desarrollarlo de la misma manera, pues lógicamente íbamos a encontrar soluciones para todo lo que se requería, porque de eso se trata, que con este tipo de elementos nosotros encontremos y podamos apoyarnos en una planificación y en un control del proyecto para que cuando ya llegue el momento de la ejecución podamos tomar conciencia de las necesidades, tener en cuenta pues una visión más integrada de todas las partes que cómo podemos componer el proyecto. En resumidas cuentas, pues esto es lo que tenemos en cuanto a la matriz y al diagrama de gestión, que es un resumen general de todo lo que hemos venido desarrollando desde el aspecto inicial hasta culminar ya tratando de tener una visión más general del proyecto y poderlo culminar de la manera más eficiente en el ámbito de lo sostenible y de lo ambiental, donde hay una relación integral con todo, con las personas, con los usuarios y con el ambiente como tal.
No sé si una de mis compañeras quiere agregar algo más. Sí, vamos a pasar un momentico al panel en donde mostramos el diseño, María Paula, porfa. Y para pues poder mostrar un poco la elección de la paleta de colores, un poco el mood board que desarrollamos. Um, entonces, bueno, en el costado izquierdo, pues vemos la elección de los colores, digamos, de lo que nos contaba un poco Dolly frente a la matriz, el por qué elegimos estos colores, ¿no? Digamos que nosotros lo enmarcamos en un objetivo principal, que es propiciar la conexión de las personas con su territorio. Digamos que esta elección de colores lo que hace es extender lo natural al proyecto, que era lo que ya estábamos hablando. Buscando pues que los espacios se mimeticen con la naturaleza y así incorporar lo natural a lo artificial. Elegimos 3 paletas de colores, teniendo en cuenta que, digamos, estas 3 paletas de colores no quiere decir que todos los colores van a estar como pintura, como tal, en paredes, en techos o en pisos o en alguna superficie, sino que también están presentes pues en los materiales, ¿no? Materiales naturales como lo es la madera, el mimbre, eh, estos elementos que empezamos a ver en el mood board. Entonces, como que sí es importante resaltar eso, resaltar que tenemos estas 3 paletas, que la primera va a ser pues nuestras tonalidades tierra, la segunda es tonalidades verdes y la última son los complementarios. Estos complementarios son colores que sí vamos a aplicar directamente en accesorios, como por ejemplo la iluminación colgante que va a estar sobre el mesón y el cual pues proponemos con botellas de vidrio reciclado. Y por ejemplo también en los mobiliario, como es el puff, que va a estar pues acompañando también ese mismo módulo. Siguiente a esto, pues encontramos los objetivos de la sostenibilidad. Digamos que lo que quisimos aquí fue sentarnos y evaluar dentro de cada uno de los objetivos cómo nuestro proyecto alcanza esos objetivos. Entonces, pues van a poderlos ver uno a uno. Voy a dar un par de ejemplos, como por ejemplo el primero, que es el fin de la pobreza. Nuestro proyecto, ¿cómo logra llegar a cubrir ese objetivo? Pues a partir de la construcción de saberes. En lo que nosotras, pues digamos que eh, evaluamos dentro de nuestro proyecto. Nuestro proyecto aporta una construcción de saberes de una manera dinámica e integral que desemboca en fin de la pobreza. Tenemos otro, por ejemplo, como el segundo, que es hambre cero, que pienso que es uno de los objetivos que más está alineado con nuestros objetivos como proyectistas, que es a partir de la soberanía alimentaria. Entonces, a partir de la siembra, bueno, todo el ciclo que ya nosotros dijimos. Bueno, y así tenemos, digamos que muchos, todos los 17 objetivos desarrollados y cómo nosotras empezamos a ver, pues, que nuestro proyecto realmente tiene una capacidad de responder a, a lo que universalmente se considera objetivos de la sostenibilidad. Por último, encontramos la planta arquitectónica, digamos que a una escala mucho más amplia, más grande, en donde pues ya puede ser más evidente cada uno de los muebles, cómo se desarrolla cada elemento, y lo proyectamos con una fachada, en donde se muestra un poco, se recrea un poco la actividad que se va a encontrar en ese lugar, ¿no? Como el entorno que va a haber, la actividad de las personas, el crear comunidad, el sembrar y demás. Eso es todo, muchas gracias. No sé, María Paula, si tienes algún otro dato por aportar. Bueno, de no sé. No, me Bueno, parece, no, no, está perfecto todo. Yo creo que ya se dijo todo lo del proyecto. listo. Bueno, pues no siendo más, muchas gracias por todo y bueno, ya nos veremos en un rato. Vale, muchísimas gracias.